Bienvenidos a Serenum Mysteria, donde exploramos el misterio y el terror en todas sus formas. Hoy nos aventuramos en el oscuro y enigmático mundo del Yeti, criatura mítica o realidad oculta en las profundidades de las montañas. ¿Podría ser el Yeti una especie desconocida que deambula por los lugares más remotos de nuestro planeta? Es hora de sumergirse en el enigma del Yeti en Serenum Mysteria. En las sombrías profundidades del tiempo, una criatura se alza desde la neblina de los mitos, tejiendo su tela de misterio en los rincones más remotos del mundo. Desde las heladas cumbres del Himalaya hasta los densos bosques de América del Norte, el aura del Yeti y el Bigfoot se entrelazan en los corazones y mentes de aquellos que buscan lo desconocido. ¿Qué fuerza ancestral yace detrás de estas leyendas? ¿Son simples invenciones de la imaginación humana o testimonios de encuentros con lo inexplicable? En Serenum Mysteria nos aventuramos en la oscuridad de las leyendas para desentrañar la verdad detrás de estas criaturas que acechan en las fronteras de la realidad. En los confines inexplorados del Himalaya, la leyenda del Yeti se despliega como un manto de misterio que envuelve las antiguas montañas. Según las historias transmitidas de generación en generación, el Yeti, también conocido como abominable hombre de las nieves, es descrito como una criatura imponente, cubierta de pelo blanco y capaz de moverse con una agilidad casi sobrenatural entre las cumbres nevadas. Se dice que los habitantes de las regiones montañosas han avistado esta figura en las noches más oscuras, escuchando su aullido en los vientos gélidos que barren los picos más altos. Mientras tanto, por otro lado del globo, en los vastos bosques de América del Norte, surge una leyenda igualmente intrigante, el Bigfoot. También conocido como Sasquatch, esta criatura comparte similitudes sorprendentes con el Yeti. Descrito como una figura humanoide enorme y peluda, el Bigfoot deambula entre los densos bosques, dejando tras de sí huellas misteriosas y avistamientos fugaces que desafían la explicación racional. A pesar de las diferencias geográficas y culturales, las leyendas del Yeti y el Bigfoot comparten un hilo común de maravilla y misterio. ¿Podrían estas criaturas ser dos manifestaciones de una misma entidad inexplicable? ¿O son simplemente reflejos de la imaginación humana ante lo desconocido? En Serenum Mysteria nos adentramos en el corazón de estas leyendas para desentrañar los secretos que yacen en la encrucijada entre la realidad y la imaginación. En lo más profundo de los bosques del Parque Nacional de Yellowstone, una familia decidida a disfrutar de la naturaleza y alejarse del bullicio urbano se aventuró en una acampada. Los Johnson, compuestos por el padre, la madre y sus dos hijos, estaban emocionados por pasar unos días en la tranquilidad de la naturaleza salvaje. La primera noche transcurrió sin incidentes, pero el segundo día, mientras exploraban los alrededores del campamento, divisaron una figura oscura y esquiva entre los árboles. Al principio pensaron que era una ilusión óptica, pero a medida que se acercaba la noche, los ruidos extraños y los sonidos guturales que provenían del bosque los pusieron en la alerta. Esa noche, mientras estaban reunidos alrededor de la fogata, una sombra gigantesca se alzó entre los árboles. Un grito de pavor escapó de los labios de la madre cuando vieron la figura de un ser enorme y peludo que se movía con una agilidad espeluznante. Era el Bigfoot, el legendario habitante de los bosques. El pánico se apoderó de la familia Johnson mientras el Bigfoot se acercaba lentamente al campamento. Los intentos de espantar a la criatura con gritos y golpes en utensilios de cocina resultaron inútiles. El Bigfoot, con sus ojos brillantes y su aliento pesado, los observaba con una mezcla de curiosidad y hostilidad. Mientras el Bigfoot se aproximaba lentamente, el padre, con manos temblorosas, sacó su teléfono celular, desesperado por capturar evidencia de la inusual visita. Sin embargo, sus dedos se le deslizaban nerviosamente sobre la pantalla, incapaces de enfocar adecuadamente la figura borrosa que cernía entre los árboles. Cada intento por grabar la escena se veía frustrado por el temblor de sus manos
y el repentino miedo que les paralizaba. La madre, con los ojos llenos de terror, imploraba a su esposo que dejara el teléfono y se refugiara en la oscuridad de la tienda de campaña. Los niños, abrazados a ella, lloraban en silencio, demasiado atemorizados para articular una palabra. Finalmente, el padre, sintiendo la futilidad de su intento por documentar lo que parecía ser una pesadilla hecha realidad, guardó su teléfono en el bolsillo con un suspiro derrotado. En ese momento, la prioridad no era capturar imágenes, sino proteger a su familia y sobrevivir a la noche que se avecinaba ominosa. Sin más opción, la familia decidió refugiarse en su tienda de campaña, rezando para que la criatura no intentara entrar. Sin embargo, el Bigfoot no parecía dispuesto a abandonar su acecho. Durante toda la noche escucharon sus pisadas pesadas, sus gruñidos ominosos que resonaban en la oscuridad. Al amanecer, la familia Johnson emergió de su refugio temblorosa y exhausta. Miraron a su alrededor, pero el Bigfoot ya no estaba. Sin embargo, la experiencia dejó una marca indeleble en sus mentes, recordándoles la fragilidad de la civilización frente a las fuerzas indomables de la naturaleza. A partir de ese día, la familia Johnson nunca más volvió a ver la naturaleza con los mismos ojos, sabiendo que en las profundidades del bosque acechaba una criatura que desafiaba toda lógica y explicación. Las leyendas y los misterios que persisten en nuestro mundo, incluso en esta moderna de avances científicos y tecnológicos, nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza misma de la humanidad y nuestra relación con lo desconocido. A lo largo de la historia, las culturas de todo el mundo han tejido narrativas sobre criaturas misteriosas que habitan en las fronteras de nuestro conocimiento. Estas leyendas nos cautivan y nos intrigan, desafiando nuestra comprensión del mundo y alimentando nuestra imaginación. Sin embargo, en medio de nuestra fascinación por lo inexplicable, surge la pregunta inevitable: ¿alguna vez descubriremos la verdad detrás de estas leyendas? ¿O están destinadas a permanecer como enigmas sin resolver, perdurando en el tejido de nuestra conciencia colectiva? En un mundo donde la ciencia y la razón a menudo dominan nuestra comprensión del universo, las leyendas como la del Yeti nos recuerdan la persistente necesidad humana de lo maravilloso y lo inexplicable. Son un eco de nuestra conexión más profunda con la naturaleza y con lo misterioso que yace más allá de nuestro alcance. Quizás la verdad detrás de estas leyendas nunca se revele por completo, pero eso no disminuye su importancia en nuestra experiencia humana. Nos inspiran a explorar lo desconocido, a cuestionar nuestras percepciones y a mantener viva la llama de la curiosidad y la maravilla en un mundo cada vez más definido por la certeza y la lógica. Así que, mientras nos adentramos en el futuro, sigamos preguntándonos sobre la verdad detrás de las leyendas del Yeti y otras criaturas misteriosas, porque en la búsqueda de respuestas encontramos una conexión más profunda con nuestro mundo y con nosotros mismos. Y así concluye nuestro fascinante viaje a través de los enigmáticos dominios del Yeti en Sereno Misteria. Si te ha cautivado este episodio, te invitamos a suscribirte para no perderte futuras exploraciones en el intrigante mundo del misterio y la criptozoología. ¿Tienes otros temas o historias que te gustaría que exploráramos en próximos episodios? Queremos saberlo. Déjanos tus comentarios y sugerencias abajo, porque en Sereno Misteria el viaje hacia lo desconocido es eterno.